Existe una enorme razón por la cual muchos creyentes no gozan los dones de la gracia, y es porque pretenden forzar a Dios a hacer lo que ellos quieren y desconocen e ignoran la siguiente verdad. Abro comillas: cuando reconocemos a Cristo como Señor y recibimos su legado y aceptamos sus condiciones o su pacto, accedemos a la salvación o accesamos a la salvación. Por consiguiente, debemos hacer honor a esa salvación mediante una permanencia en Él o mediante una verdadera comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y solo por causa de esa permanencia en Él recibiremos mayor pureza, mayor gozo, mayor poder y muchas bendiciones que al Padre le ha placido depositar en Jesús y que Jesús quiere compartir con su pueblo. Entonces quiero predicar bajo el tema: la clave es permanecer. Dile al que está a tu lado: la clave es permanecer. A partir de hoy, usted tiene que entender que nosotros nunca podremos torcer el brazo de Dios para que Dios se mueva a nuestro favor, sino que es nuestra responsabilidad clamar a Él con humildad, creyendo que el Señor en su misericordia y en su amor responderá nuestra súplica. Antes de que leamos las escrituras y antes de comenzar a profundizar en el tema, pretendo dejar claro la definición del concepto permanecer, para que no queden vacíos o dudas que no le permitan comprender la enseñanza que quiero compartir en esta mañana. La palabra permanecer, según el diccionario griego-español Strong, viene del término 3306, que es el término amenó, y el término amenó se traduce como permanecer, se traduce como residir, se traduce como quedarse, se traduce como esperar, se traduce como continuar y se traduce como perdurar. Pero el diccionario de la Real Academia Española define la palabra permanecer como mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Diga conmigo: mantenerse sin cambios. Juan capítulo 15, del verso 4 al verso 7. Los que tengan Biblia, ténganla a la mano. Yo lo tengo acá, pero quiero que la iglesia lea conmigo ese pasaje bíblico. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, lea ese verso 7 conmigo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Meditando en este pasaje de la versión Reina Valera de 1960, encontramos que la palabra permanecer, sea en tiempo presente o sea conjugada en el futuro, aparece 7 veces en el pasaje que acabamos de leer. Y cuando hacemos una exégesis o una interpretación seria de este pasaje, entonces descubrimos que la clave es permanecer. Descubrimos que si nosotros permanecemos en Jesucristo, entonces vamos a poder llevar una vida de bendición y vamos a poder ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida, tanto espiritual como materialmente. Mire esto, amada iglesia: si permanecemos en el Señor, la primera promesa que aparece en ese pasaje es que llevaremos muchos frutos. Por eso quiero que leamos nuevamente ahí en el verso 4 y el verso 5. Mire lo que dice: permaneced, diga conmigo, permaneced. Y ya le dije que esta palabra significa vivir, que esta palabra significa perdurar,
que esta palabra significa estar allí sin ser movidos. Entonces el Señor dice, perdurad en mí o estad unidos a mí y yo estaré unido a vosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora bien, lo que garantiza que el cristiano pueda llevar no frutos, sino muchos frutos, es que usted tenga una vida permanente en el Señor. El Dios ha venido hablándonos en los últimos días acerca de la importancia de la oración, acerca de la importancia de estar en intimidad con Él, acerca de la importancia que es buscarlo. Y este es un principio que los hombres de la Biblia tenían muy claro. Y por eso era que usted no podía encontrar o no puede encontrar a una persona en la palabra que haya sido impactado por Dios, que haya sido encontrado por Dios, que no haya tenido una vida de intimidad con Dios. Nosotros debemos anhelar tener ese encuentro cara a cara con el Señor, así como lo tenía Moisés cada día de nuestras vidas. Y ese encuentro cara a cara y esa permanencia es lo que demuestra que usted en realidad está unido a la vid que se llama Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que significa estar unidos al Señor? ¿Cuántos de los que están aquí realmente permanecen en Dios? Y es lo tremendo porque muchos dicen Señor, Señor, pero la Biblia dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces lo que garantiza que tú lleves frutos es que tú tengas una permanencia en Dios, que tú estés conectado a Dios, que tú sepas que sin Él nada podemos hacer, que sin Él no hay nada que podamos alcanzar, que sin Él no hay nada que podamos lograr. Y usted dirá, pero hasta el día de hoy yo he estado sin Cristo y soy un profesional, tengo casa, estoy realizado humanamente hablando. Sí, eso lo puedes conseguir. Pero al fin y al cabo, como alguna vez lo dije, esas son riquezas que el orín y la polilla lo corrompen. Esas son riquezas que los ladrones pueden hurtar. Pero cuando hablamos de que no podremos alcanzar nada en Dios, estamos refiriéndonos a riquezas que son plenamente espirituales y que están allá en ese lugar que está reservado para los que en la tierra permanecen conectados a Dios. Ahora bien, yo veo la iglesia llena en esta mañana, pero ¿será que el 100% de las personas que están aquí esta mañana están conectados a Dios? ¿Permanecen en Dios? ¿Será que usted antes de tomar una decisión lo consulta con la vid a la cual usted está, entre comillas, pegado? ¿O simplemente usted es un pámpano o un racimo que está independiente de la vid? Hay algo tremendo y me lo permitía el Señor meditar el día de ayer. Y es que usted jamás va a encontrar al fruto del mango diciéndole al árbol, bueno árbol, la verdad es que yo no quiero ser mango, yo quiero ser un limón. Usted jamás va a encontrar a la papaya diciéndole a la planta de la papaya, yo no quiero ser papaya, yo quiero ser una guayaba. Sino que cuando vemos la naturaleza y vemos el ejemplo en la naturaleza, descubrimos que el fruto se toma su tiempo en crecer y en madurarse. Pero el fruto necesita estar conectado a la planta principal para recibir la savia que tiene los nutrientes necesarios para que el fruto se pueda desarrollar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora bien, la Biblia dice que nosotros somos esos pámpanos. Y ese pámpano despegado de Jesús no podrá desarrollar ningún fruto. Una persona, y lo decía la vez pasada, yo no puedo pretender servir a Dios si yo no tengo una permanencia en Dios. Yo no puedo pretender que el Señor me use si yo no tengo una permanencia en Dios. El Salmo 91 lo usa la gente y usted encuentra a la gente que en su casa tiene un tremendo atril con una Biblia de esas que no crecen más, abierta en el Salmo 91. Porque la gente cree que el diablo va a entrar y va a leer, el que habita el abrigo, ay no, aquí esta gente habita en el abrigo del Altísimo, yo me voy. No, hermano, el diablo se conoce la escritura de Génesis a Apocalipsis.
Y por eso es que él a veces trata de engañar al hombre, aún con la misma palabra. ¿Sabe que cuando la palabra comienza a surtir poder en la vida de una persona? Cuando la persona entiende o le ha sido revelado la profundidad que tiene esa palabra. Entonces muchas veces decimos, lo leemos rapidito cuando estamos asustados y estamos ahí en conflicto: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero resulta que nos ignoramos, ¿verdad? Ignoramos que lo fundamental para poder estar bajo el abrigo del Altísimo es tener un hábitat en Él, es estar conectado a Él. Los que estudiaron aquí química, los que estudian biología, saben que un hábitat le ofrece a los organismos o microorganismos que hacen parte de ese hábitat lo que necesitan para subsistir. No sé si usted está entendiendo para dónde voy. De la misma manera, cuando usted tiene un hábitat en el Señor, cuando usted habita en la presencia del Señor, Dios le dará lo necesario para poder sobrevivir. Entonces podremos decir: el Dios que yo tengo no me dejará en vergüenza, el Dios al que yo alabo no me dejará solo. Pero la gente repite estas palabras de manera vacía, porque estas palabras sin permanencia no tienen poder. Estas palabras, si tú no las vives, no tienen poder. Y por eso encontramos a mucha gente que se sabe la Biblia de pe a pa, pero no han descubierto el significado profundo que hay en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces le pregunto a la iglesia: ¿cuántos en esta mañana quieren empezar a llevar frutos en su vida? Ahora, dependiendo de dónde tú estés conectado, dependiendo de dónde tú permanezcas, eso es lo que tú vas a expresar. Si hay una persona que permanece en Cristo, lo único de lo que va a hablar es de Cristo. Lo único que va a querer expresar es su amor a Cristo. Lo único que va a querer hacer cuando sale en las calles es mostrarle a la gente que existe ese Cristo. Dile al que está a tu lado: ¿dónde está tu hábitat? Pero el que tiene su hábitat, por ejemplo, en las redes sociales, entonces lo único que va a hacer es todo relacionarlo con las redes sociales. Hay una tontería, iglesia. Si alguien se siente ofendido, perdóneme, no es mi intención. Pero hay una tontería que comete la gente, y es que los ve usted haciendo oraciones por Facebook. Dile al que está a tu lado: Dios no tiene Facebook. ¿No te escuchó? Dile: Dios no tiene Facebook. Dios no tiene WhatsApp. Lo único que te conecta a Dios y lo único que va a llevar a Dios a escuchar tu oración es cuando tú estás doblando rodilla delante de su presencia. Y a su nombre sea la gloria. Entonces tenemos que ser consecuentes, porque mi permanencia con Dios me lleva a querer estar metido en Él, y eso se hace manifiesto cuando empiezo a llevar frutos que son evidentes. Se lo he enseñado muchas veces, porque usted sabe que un árbol es de mango o determinada clase cuando usted ve el mango. Porque la mayoría de los árboles del mango tienen cierta similitud en su corteza, en sus hojas. Pero cuando usted ve el mango, usted dice: este mango es de corazón, o este mango es de azúcar, o este mango es de puerquito, o este mango es de hilaza, o de lo que sea. Pero es cuando usted ve el fruto, y usted jamás va a encontrar un fruto escondido. Y a su nombre. Ahora dile al que está a tu lado: ¿tus frutos son visibles? A mí la Biblia me habla de una higuera que el Señor tuvo hambre y se acercó a la higuera, y al ver que no tenía un solo higo, dice: que ningún hombre coma jamás de ti. Y dice la Biblia que al día siguiente los discípulos se sorprendieron al ver que aquella higuera estaba completamente seca. Ahora bien, cuando tenemos una permanencia, un hábitat, cuando tenemos una costumbre, bueno, no hablemos de costumbre porque eso se malinterpreta. Cuando tenemos una relación con Dios, entonces esa relación se va a hacer evidente en todo lo que tú haces y en todo lo que tú emprendes. Y a su nombre sea la gloria. Ahora bien, otra cosa que nos demuestra que la clave está en la permanencia es que el permanecer en Cristo nos da la seguridad de no ser lanzado al fuego que arde con azufre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al lago que arde con fuego y azufre.
Hay mucha gente que no le gusta que se le hable de infierno, hermano, pero el infierno es real. Y yo no puedo dejar de hablar que algo que para mí ha sido muy evidente. Usted conoce mi testimonio. Y si no hubiera sido por la misericordia de Dios, probablemente estuviera quemándome en el infierno en este momento. Es real. Usted sabe, le he contado que estuve en el satanismo. Yo tengo la seguridad de que Satanás es real, porque hablé con Satanás muchas veces, porque hablé con demonios muchas veces, pero la gente ignora esto. Y la gente quiere hacerse el loco, o quieren hacerse los locos y evitar este tipo de temas. Pero la palabra es clara cuando nos habla de dos maneras de vivir. O vives tu vida bien, o vives tu vida mal, o caminas por el camino ancho, espacioso que conduce a perdición, o caminas por el camino angosto que es difícil de andar, pero que conduce a una vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? El verso 6 del Evangelio de Juan capítulo 15 dice: el que en mí no permanece, mira iglesia, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan ¿dónde, iglesia? En el fuego y arden. Ahora, si yo le pregunto a la iglesia esta mañana, ¿cuántos quieren irse un día con el Señor? El 100% me respondería amén. Pero si preguntara, ¿y cuántos están viviendo una vida pegados a Dios? Entonces ya se acabarían los amenes. ¿Cuántos dicen gloria al Señor y a su nombre? Otra cosa que nos demuestra que la clave está en permanecer, oiga esto, es que Jesús le da poder a nuestra oración cuando permanecemos en Él. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú quieres que tu oración tenga poder? Dile, permanece en Jesús. El verso 7 dice lo siguiente: si permanecéis en mí, oiga, esta es la condición. Esta es la condición, hermano, porque estamos en tiempos, y no me canso de decirlo hasta que la gente lo aprenda, en que estamos en el yo declaro, en el yo decreto, en el yo establezco, en el yo y en el yo. Y esa oración, por más que decretes, por más que establezcas, por más que profetices, no tiene poder, a menos de que tú reconozcas que en la presencia del Señor debemos tener humildad. Y la oración humilde es una oración que llega al oído del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando yo hablo de esto, mucha gente es confrontada, porque desafortunadamente los pastores por mucho tiempo han enseñado a declarar, a establecer, a decretar, a profetizar, pero no le han enseñado al pueblo que para tú poder tener autoridad en esas palabras, necesitas estar conectado a Jesucristo. Y una persona que no está conectada a Jesús puede desgastarse diciendo yo declaro, decreto, establezco, profetizo, pero no va a pasar nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre? Hay un movimiento o una corriente doctrinal humanista que se conoce como el movimiento de la confesión positiva. Y eso es lo que se ha metido a la iglesia y es lo que está impidiendo que la iglesia vea los milagros completos de Dios. La confesión positiva consiste en que esta mañana yo me voy a levantar con el pie derecho. Me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Yo lo creo, yo lo creo. Actitud mental positiva. Yo no estoy enfermo, yo estoy sano. Pero resulta que la fe jamás va a negar la realidad. Hay gente que se está muriendo y se le pregunta, ¿cómo está? Estoy bien, bendecido, prosperado, en victoria. Y se están muriendo. Una cosa es cuando yo digo, mi cuerpo está afligido, estoy abatido, estoy enfermo, pero tengo fe en un Dios vivo que puede llevarse mi enfermedad, que puede llevarse mi problema, que puede llevarse mi dificultad y que me puede levantar de esta condición en la que me encuentro. Y a su nombre. Entonces vemos que la oración cambia. Y esto es producto de permanecer con Dios, porque cuando tú permaneces en el Señor, entonces tú entiendes algo maravilloso. Y es que tú no oras pidiendo lo que tu carne quiere.
sino que tú aprendes a orar pidiendo lo que realmente tu espíritu y tu vida necesita. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? El inigualable poder de la oración es dado a los que permanecen en Cristo, porque en Él está toda la plenitud de la deidad. Cuando estamos unidos a Él, bien podríamos pedir lo que querramos, porque cualquier cosa que podamos necesitar está alojada en Jesucristo. Oiga esto, el pámpano obtiene todo lo que necesita mientras permanece unido al tronco. ¿Sí está entendiendo lo que le quiero decir? Vamos, no hablemos de pámpano, porque quizás hay muchos que no saben qué es un pámpano. El pámpano es el brotecito o los, ¿cómo le decimos acá? Los tallos, los tallitos que le salen a la planta o a la vid, a la planta de la uva. Le sale un tallito o un racimito de flores, ese es el pámpano. Ese pámpano recibe todo lo que necesita mientras esté conectado a Jesucristo. Mire, le voy a enseñar algo que va a reventar su cabeza esta mañana. Si lo que tú quieres no está en Jesucristo, entonces el Señor no te lo va a poder entregar. Hay un gran problema, y es que como la Biblia dice, si creyeres, todo lo que pidieres creyendo lo recibirás. Pero yo le he dicho 1000 veces que si usted pide creyendo al Señor que mate a la mujer del vecino porque a usted le gusta el vecino, esa oración no la va a escuchar el Señor. Y a su nombre. Si usted pide al Señor que mate a alguien porque se ha levantado con usted, esa oración no puede ser escuchada por Dios, porque tenemos un Dios de justicia. Y lo más tremendo es que eso se conoce como brujería o hechicería cristiana, porque la iglesia está llena de brujos. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? La Biblia dice que el pecado de rebeldía es comparado con el pecado de hechicería. Todo el que es rebelde para el Señor es un brujo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora bien, una oración que yo hago para tratar de manipular a Dios no está direccionada por el Espíritu de Dios, que dice Romanos capítulo 8 verso 26, que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es decir, el hombre despegado o apartado de Jesucristo jamás va a poder o a saber pedir lo que realmente se debe pedir, sino que necesitamos de esa conexión con el Espíritu Santo para pedir conforme al lenguaje del Espíritu. Alguna vez le predicaba que cada uno de los que decimos ser creyentes debemos aprender a hablar el lenguaje o el idioma del Espíritu. Porque si usted no aprende el lenguaje o el idioma del Espíritu, entonces usted no va a poder ver respuesta a las oraciones que usted hace. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? El tronco anticipadamente sabe lo que el pámpano necesita. Cuando hay esa verdadera conexión con el Señor, es cuando se cumple lo que Jesús dijo: antes de que ustedes se acerquen a pedir, ya el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Porque el tronco sabe de antemano lo que el pámpano necesita. Y el tronco está predispuesto para darle al pámpano lo que el pámpano necesita realmente para poder florecer y llevar muchos frutos. Por eso tú no tienes que desesperarte porque aún no has recibido respuesta a algunas de las oraciones que tú has hecho. No quiere decir que el Señor no te haya escuchado, sino que por el contrario, Dios sabe y conoce el tiempo exacto y preciso para poder entregarte lo que tú le estás pidiendo. Porque si lo recibes ahora, probablemente esa bendición se podría convertir en una maldición en tu vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar y esperar que el Señor responda nuestra oración. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina. El pastor Charles Spurgeon dijo: ¿qué cosa adicional a lo que el tronco puede suministrarle necesita el pámpano? Si necesitara más, no podría obtenerlo, pues no tiene otros medios de vida excepto sorber su vida del tronco. Oh, mi precioso Señor,
si yo necesito algo que no está en ti, deseo entonces con todo mi corazón estar siempre sin eso. ¿Cuántos serían capaces de orar de esta manera? Señor, si lo que yo deseo no está en ti, entonces deseo con todo mi corazón no tener aquello que deseo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero es que el que yo deseo es ese joven pecho de escaparate. Ese ay que me vuelve loca cuando lo miro. Yo quiero es la de las curvas, esa que me encanta, la voluptuosa. Pero si ese deseo que tú tienes no está en Dios, entonces tú tienes que pedirle a Dios: Dios mío, si esto no es lo que tú tienes para mí, que en mi corazón no haya deseo por eso que no está en ti. Yo ayer compartí el testimonio de cuando conocí a mi amada esposa. Y al día de hoy se lo digo y le pido al Señor que me siga guardando y dándome esa firmeza en que yo no cambiaría a mi esposa por ninguna otra mujer. Porque Dios me dio realmente lo que yo necesitaba en mi vida. Y entonces comprendí que el Señor no tenía para mí una ayuda demonia, sino una ayuda idónea. Yo no sé ni por qué dije esto, porque esto no estaba en los planes. Hay alguno por allí que está orando, pidiéndole al Señor con todo el corazón algo que no está en el Señor, que no está en el Señor para ti. Debemos reconocer que todo cuanto necesitamos está en Cristo. Oiga esto, pero voy a hacer la salvedad. No todo lo que queremos. A veces cometemos el error de decir: todo lo que yo quiero está en Cristo. No. Más bien, todo lo que necesitamos está en el Señor. Porque habrá cosas que tú le pedirás al Señor y la respuesta del Señor será no. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora bien, tengo como necesidad enseñarle que aunque la palabra está diciendo: pedid todo lo que queráis y os será hecho, eso no te da la facultad de pedir cosas que están por fuera de la voluntad de Dios. Y quizás algunos de los que están aquí esta mañana dirán: pero si es Dios el que lo está diciendo que pidamos lo que quiera y os será hecho, ¿por qué el pastor va a venir ahora a decir que el Señor no me va a dar lo que yo le pida? Pues sencilla, la respuesta es muy sencilla. Cuando un hombre se une a Cristo, su voluntad es renovada conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Y por causa de esa voluntad renovada, el hombre reconoce que todo es lícito, pero que no todo conviene. Y a su nombre. Y suponiendo que ese hombre permanece en la palabra y la palabra del Señor permanece en él, entonces sus peticiones jamás irán en contra de lo que dice esa palabra. El pastor Spurgeon da un ejemplo que me parece maravilloso. Y él decía: cuando tú vas al banco, tú necesitas o llevar un documento o un cheque endosado o una tarjeta con cupo, ¿verdad? O una tarjeta de débito con que respalde una cuenta para tú poder retirar dinero. Pero yo le pregunto: ¿cuántos de los que están aquí pueden ir al banco ahora sin tener un peso en el banco e ir a sacar 2 o 3 millones de pesos? Sería maravilloso, ¿sí o no? Pero no, usted necesita tener un documento que respalde eso. La palabra del Señor para el que permanece unido a Cristo viene siendo como ese documento de respaldo. Y entonces, cuando usted va a clamar al Señor, va a clamar con las mismas palabras del Señor. Entonces va a enfrentar la omnipotencia de las palabras de Dios con la omnipotencia del mismo Dios. Entonces ya usted no va a pretender doblarle el brazo a Dios, sino que el Señor se acordará que Él en su palabra dice que Él no puede negarse a sí mismo. Entonces el documento con el cual tú puedes ir a la presencia del Señor a orar o a reclamar las promesas que Dios te ha dado, se llama la palabra del Señor. Y es por eso que cuando oramos direccionados por la palabra y usted comienza a decirle: Padre, fuiste tú quien lo dijiste, al Señor no le quedará de otra que cumplir lo que Él dijo. Pero ojo, si permanecemos en el Señor.
porque debemos conocer las condiciones. Si usted no está bajo esas condiciones, no puede pretender reclamar las promesas, aunque la palabra lo diga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, los pactos son condicionales. Y en la palabra del Señor encontramos ese pacto de la gracia, y el pacto de la gracia, aunque muchos pastores no quieran aceptarlo, está condicionado. ¿Y cuál es la condición? Creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo tiene una implicación. ¿Y cuál es la implicación? Vivir como Jesús vivió, hablar como Jesús habló, andar como Jesús andó y aplicar las enseñanzas que Jesucristo compartió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre? En otras palabras, si la palabra de Dios permanece en ti, entonces tú eres el hombre que puede orar, porque te diriges al grandioso y buen Dios con sus propias palabras. Y así vences a la omnipotencia con omnipotencia. Porque él mismo dice, no puedo negarme a mí mismo. Cuando Dios dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho, no se lo dice a gente inconversa, que aquí es donde viene el gran asunto. Esta palabra no es para todo el mundo, porque a veces creemos que lo que está escrito en la Biblia es para mí. Porque sencillamente el Señor murió por mí, sí. Él murió por ti. Pero para que esa palabra tú puedas tomarla, para que esa palabra pueda materializarse en tu vida, tú tienes que empezar a estar conectado a Jesucristo. Porque imagínense usted el Señor diciéndole a un inconverso de esos bien tremendos, pedidme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué cree que le va a pedir el inconverso? Señor, dame mujeres a montón. Dame dinero, dame riquezas, porque en su corazón no está Dios, y por tanto va a pedir lo que está sentado en su corazón. Pero cuando leemos el contexto de este pasaje que acabamos de leer, vemos que Dios le está hablando es a sus discípulos. Dios le está hablando a gente que ya lo conocía. Dios le está hablando a gente que ya había sido renovada por el poder de Dios. Dios le estaba hablando a gente que ya había sido limpiada por Él. Porque Él mismo dice en el capítulo 15 del verso 1 al verso 3 que Él ya había limpiado a sus discípulos con su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces entendemos que Dios le estaba hablando a gente limpia por la palabra, a gente que ya sabía lo que era estar en la presencia del Padre, a gente que entendía la importancia de la oración, la importancia de la búsqueda. Y a estos era a los cuales el Señor le estaba diciendo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces bien, cuando el Señor le habla a ellos, le está hablando a gente que Jesús sabe que no va a pedir según la concupiscencia de su corazón, sino que va a pedir según esa llenura del Espíritu que tiene. Porque ya el hombre, cuando tiene a Dios, no pide en su carne, sino que empieza a pedir en el Espíritu. Ahora bien, le voy a poner un ejemplo. El Señor llega y nos dice como cristianos, pide lo que quiera y os será dado. Y cuando yo llego y dice, bueno, el Señor me está diciendo que pida lo que yo quiera, yo lo puedo pedir. Pero cuando usted va a la presencia, si usted es un hombre humilde, usted empieza a decirle, Señor, tú sabes, Padre, que, por ejemplo, necesito un medio de transporte, pero yo no soy digno, Señor, de que tú me lo des. Si es tu voluntad, Padre amado, haz que eso se dé en mi vida. Si no, no hay problema. El hombre que tiene un corazón humilde ora reconociendo que aun cuando Dios le ha dicho pedir lo que quiera y esto será dado, siempre va a la presencia del Señor con humildad y reconociendo ante todo que primero se haga la voluntad de Dios antes que nuestra propia voluntad. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Estudiemos lo que el Espíritu Santo ha dejado registrado en las Escrituras, amada iglesia. ¿Cuántos leyeron la Biblia esta mañana? ¿Cuántos leyeron la Biblia esta mañana antes de venir a la escuela? Tenemos el descaro de decir, me alegré cuando me dijeron a la casa del Señor iremos. ¿Y entonces qué estamos haciendo, iglesia? ¿Cómo puedes entonces ver respuestas
a tus oraciones si tú no tienes una conexión con Dios. Eso debe volverse una devoción, no una costumbre, una devoción, una pasión. Levantarse cada mañana y meditar en un pasaje de la Escritura y pedirle a Dios que nos revele lo que quiere enseñar a través de esa Escritura. Y decimos que somos evangélicos, pero no tenemos una vida de intimidad en el Señor. Solamente cuando estudiemos lo que el Espíritu Santo ha dejado registrado en la Escritura y cuando empecemos a ver esa palabra como un alimento, en la medida en que nos alimentemos y permanezcamos en esa palabra y la retengamos y la obedezcamos, nuestra oración se convertirá en una oración más poderosa. Dios siempre quiere darte más. Dios siempre está impulsando a la iglesia a que vaya por más. Pero la iglesia es la que no quiere ir por más. Porque hay que entender que al que más se le da, más se le demanda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Permanecer en Él nos hace verdaderos discípulos. Hay una premisa, una verdad. Y es que cuando nosotros conocemos al Señor, no podemos decir que somos discípulos de Él enseguida. Cuando conocemos al Señor, no podemos decir, ya soy discípulo de Cristo porque ya reconocí su señorío sobre mi vida. Cuando yo recibí su condición, cuando acepté su pacto, cuando reconocí su señorío, no puedo decir que soy discípulo de Él. Y esto me confrontaba esta madrugada que estudiaba la Escritura. Y entonces, mire lo que dice Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que habían reconocido el señorío, a los que ahorita habían recibido las palabras del Señor. Dios le dice a esos judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice la Biblia? Seréis verdaderamente mis discípulos. Hay gente, lo he repetido muchas veces, que se preocupa porque no sabe tanto la palabra, porque quieren aprenderse de memoria todos los versículos. Si usted me pregunta a mí si yo soy bueno para aprender versículos, le digo, no, hermano, yo tengo que leer la Biblia porque a mí me cuesta aprenderme los versículos, para eso soy malo. Pero ¿sabe qué? Hay gente que vive aprendiendo versículos y se lo aprende de memoria y lo recita y lo escucha usted, mejor dicho, qué orador, qué evangélico, se la sabe desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hermano, usted preocúpese si apenas se sabe 2 o 3 versos por obedecer a esos 2 o 3 versos. Porque usted se puede saber toda la Biblia, pero si no la obedece, está en nada, amada iglesia. Nosotros tenemos que entender que lo que garantiza de alguna u otra manera que yo soy un verdadero discípulo de Dios es que yo practique sus palabras, es que sus palabras se hayan hecho rema en mi vida, es que sus palabras se estén haciendo evidente en mí. Que si la Biblia me dice no mentirás, yo no esté mintiendo. Eso es guardar su palabra. Que si la Biblia me dice que no haré lo que a Dios le desagrada, entonces yo no puedo correr a hacer lo que a Dios le desagrada, porque su palabra me lo está diciendo. Solo el que guarda estas palabras puede decir que es verdaderamente un discípulo del Señor. Porque un discípulo del Señor, amada iglesia, repite lo que hace su maestro. Un discípulo repite lo que hace su maestro. Por eso yo no puedo ser maestro si no estoy dando un buen ejemplo a mis discípulos. Y a su nombre. Pero ya tenemos un maestro por excelencia que dice la Biblia que aún estando en su carne no cayó en pecado. Venció al mundo y por tanto, como tenemos ese maestro, y si decimos que somos sus discípulos, y si decimos que permanecemos en Él, entonces también nosotros debemos vencer al mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso, ámeme porque yo le amo. Usted puede venir aquí y llorar, puede venir aquí y patalear, puede venir aquí y dar alaridos, puede venir aquí y gritar y orar más fuerte que todos los demás hermanos, pero si usted
no está guardando la palabra, usted no puede decir que es un discípulo del Señor. Y va a tener una sorpresa el día que Cristo venga, porque lo más probable es que el Señor le diga: apartaos de mí, hacedor de maldad, jamás te conocí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que el Señor me guarde, yo no quiero eso. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Permanecer en Él nos lleva a conocer la verdad, y a medida que vamos conociendo esa verdad nos va haciendo libres. Leamos el verso 32 de ese mismo capítulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo más tremendo es que lo anterior va agarrado de la mano con esta afirmación. Si guardo las palabras del Señor, si esas palabras permanecen en mí, podré ser verdaderamente su discípulo y conoceré la verdad, y esa verdad me hará libre. Pero cuando hablamos de esa libertad, no hablamos de estar vomitando aquí, de estar gritando que el demonio se fue. No estamos hablando de esa libertad. Cuando el Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, recuerde que Él le estaba hablando a los judíos que creyeron en Él. Diga conmigo: a los judíos, a los que estaban bajo la ley, a los judíos que eran esclavos de la ley, a los judíos que no caminaban según lo que realmente Dios quería enseñar a través de la ley, sino que se habían acostumbrado a una vida religiosa, a una vida sin sentido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que Dios dice es que a medida en que nosotros vamos guardando su palabra, permaneciendo en Él, viviendo en Él como en esa vid, vamos a ir conociendo la verdad, y esa verdad nos irá haciendo libres. Ahora bien, ¿de qué libertad nos habla Dios a nosotros si nosotros no somos judíos y si nosotros no estamos bajo la ley? Quizás no somos esclavos de la ley, pero sí somos esclavos de algunos argumentos que el mundo nos ha vendido por mucho tiempo. Y en la medida en que conozco la palabra, entonces yo empiezo a experimentar la libertad que trae la palabra en mi vida. Y yo no camino entonces según los rudimentos de este mundo, sino que comienzo a caminar en esa libertad que tenemos en Jesucristo. Quiero terminar diciendo, amada iglesia, que la clave es permanecer.